Sé que es una cosa que repito muchísimas veces, pero es que esto de lo que voy a hablar en este vídeo me lo pedís muchísimo, estáis preguntándome continuamente sobre ello. ¿Cuándo una obra puede considerarse inspiración? ¿Cuándo plagio? Es una cosa que os angustia, es que como no se enseña en ningún sitio, pues es normal. Pero aquí vengo yo a resolveros todas vuestras dudas, así que quedaos conmigo, agarrad papel y boli y agarraos bien fuerte porque empezamos un viaje por el maravilloso y fascinante mundo de los derechos de autor. Pero antes dame una buena regusteada al vídeo y una suscripción y seguidme en Twitter porque tengo Twitter y en Instagram porque tengo Instagram y haceros miembros del canal porque tengo canal y tengo miembros. Bueno, no me he vuelto loco. Eso que acabo de hacer es una copia de uno de mis canales de YouTube favoritos. Te lo resumo, que por cierto os lo dejo por aquí para que vayáis a él y lo veáis porque si no lo conocéis todavía es un canal chulísimo, va sobre cine, está muy entretenido, está muy logrado, son unos vídeos geniales, te mueres de risa y además es muy interesante. Pero bueno, volviendo a esto último que he hecho, yo lo considero como un homenaje a este canal, Te lo resumo, ya que considero que tiene una forma muy original y divertida de animar a sus seguidores a seguirle también pues en las otras redes. Pero muchos veréis aquí un plagio o una copia más que un homenaje. Y en cierto modo tendrían razón. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bien, si yo hubiera tomado un trozo de uno de esos vídeos de Te lo resumo con audio incluido y lo hubiera hecho pasar por uno mío, entonces él tendría la potestad de decir que yo estoy utilizando su material sin permiso. Ahí no habría duda en que estaría copiando y haciendo un uso indebido de un material que no me pertenece. Sería un poco absurdo ya que mi canal es de escritura y el suyo va de cine, pero bueno, es solo un ejemplo. Pues ahí él tendría la posibilidad de denunciarme a YouTube y pedir que me tumbaran el vídeo. Sin embargo, yo lo que he hecho ha sido adaptar su contenido y tomar la forma que tiene de pedir a sus suscriptores que le sigan también en Twitter y en Instagram y se hagan miembros del canal y bueno, esas cosas, ya sabéis. En este caso, estoy infringiendo su copyright. Pues aquí la cosa se pone un poquito más escabrosa. Va a depender de que alguien venga a denunciar esto que he hecho a YouTube, que es el que se encarga de mediar y decidir cuándo hay plagio o no. O si, por ejemplo, el propio dueño del canal de Te lo resumo se enterara de esto que he hecho y quisiera denunciarme o decir que he hecho un uso indebido de su contenido, o bien ante YouTube o por otras vías. Pero eso es una cosa que sé que no va a ocurrir por muchos motivos. Uno de ellos, simplemente le he imitado a la hora de pediros que me sigáis en Twitter y en Instagram. Además Te lo resumo, lleva muchísimo tiempo en YouTube, sabe cómo funciona esto y sabe las dificultades que tenemos a aquellos que hacemos contenido en YouTube y queremos enseñar a los demás pues cosas. Sé que por ello no va a denunciarme porque además no estoy haciendo nada malo. Y bueno, que tampoco le merece la pena meterse en un jaleo a lo mejor con abogados simplemente porque le he imitado. Al revés, no le va a molestar si encima le estoy haciendo publicidad. Bueno, y os estaréis preguntando si todo esto que estoy explicando sirve para el mundo de los libros. Y la respuesta es absolutamente no. Y sí, pero sobre todo no. Espera, no os vayáis. Antes de que empecéis a maldecirme, esperaros un poquito porque sí que voy a utilizar este ejemplo para ejemplificar las otras cosas de las que voy a hablar más adelante en este vídeo, que viene muy cargadito. Así que quedaos a ver el vídeo entero, que lo mejor está por llegar. Vamos a empezar por el principio. ¿Tengo que registrar mi obra una vez que la he escrito? ¿Sí o no? Bueno, pues aquí en el guión tenía puesto que no pasa nada si no registramos nuestra obra después de haberla escrito, que no hay ningún problema, que no existe un ladrón misterioso y enmascarado que va ordenador por ordenador buscando manuscritos sin registrar. Eso no existe. Nosotros como escritores, si no somos hiper famosos, nadie quiere leernos. Somos nosotros los que tenemos que convencer a la gente para que nos lea. Nadie va a ir leyéndose nuestro manuscrito para ver si es bueno. Nadie nos va a robar el manuscrito para después ponerlo a su nombre y publicarlo a su nombre. Nadie hace eso, nadie se arriesga a hacer eso. Además de que conozco el caso de una persona a la que sí que le robaron su obra del ordenador sin estar registrada, la registraron a nombre de esa persona y aún así no pasó nada. Se pudo demostrar que esa obra era de esta persona y no del ladrón. Pero bueno, esto es un caso extremisísimo. Esto no ocurre nunca. Así que, si no eres Stephen King, no te preocupes porque nadie va a ir a robarte nada y tus derechos de autor no están en peligro. Eso es lo que os iba a decir, que no hay miedo, que no hay peligro. De todas formas, para quedarnos tranquilos, para un posible caso futuro muy raro que nunca se va a dar, registrad vuestra obra, así os quedáis tranquilos, no es muy caro, no os va a salir muy mal y así vais a tener ya la tranquilidad y os vais a evitar una posible
quebradura de cabeza en el futuro que imposible, improbable, pero bueno, podría ocurrir. Así que registrad siempre vuestras obras y ya está. Una vez dicho esto, vamos a lo que nos interesa, inspiración versus plagio. En el ejemplo que puse antes de Te lo resumo, ya se ve que es difícil determinar cuando algo es plagio, copia, homenaje o inspiración. Y para determinarlo tendrían que intervenir otros elementos externos, en este caso sería YouTube o a lo mejor la justicia. Incluso tendría que existir una denuncia por parte del agraviado. Por lo tanto, uno de los factores que determinan esto es que exista alguien que considere que una obra copia o plagia a otra. Esto es, que haya derechos de autor de por medio, porque si no los hay no va a pasar nada. Y por eso mismo es recomendable registrar nuestras obras para dejar fijados nuestros derechos de autor. Bueno, ¿y cuándo no hay derechos de autor? Pues cuando una obra se considera de dominio público, esto es, cuando su autor lleva más de 80 años muerto. Así que puedes basarte en obras clásicas y tomar de ellas tanto como tú quieras. Por ejemplo, tenemos los retellings, que son obras actuales que cuentan de nuevo historias clásicas ya conocidas por todos. Las actualizan y muchas veces las cambian, que si las repites tal cual, pues bueno, no tiene tanta gracia. Ejemplos de retelling son Una corte de rosas y espinas, de Sarah J. Maas, retelling de La Bella y la Bestia, o Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, retelling de Guerra y Paz. En serio, ¿con ese nombre de qué va a ser retelling? Pues de Caperucita Roja, ¿no? Pero no solamente tenemos los retellings, que al fin y al cabo son obras completamente nuevas, aunque estén basadas en una antigua, sino que tenemos copias completas de obras antiguas, pero a lo mejor traídas a un lenguaje más actual, como hizo Alessandro Barico con Homero Ilíada, que es la propia Ilíada tal cual, pero en resumen. O El Quijote de Andrés Trapiello, que es el mismísimo texto de Cervantes, solo que usando un lenguaje actual. Entonces, ¿estos ejemplos que he puesto no serían un plagio? Bueno, si los autores originales se presentan en un juzgado y lo denuncian, pues entonces sí sería plagio. Pero como todos están muertos, pues no va a ser así. Por eso mismo las obras pasan a dominio público una vez pasados 80 años después de que muera el autor. Porque aunque haya herederos, ya no tiene sentido mantener los derechos, ya es un poco más difuso y más complicado de mantener. Además de que es justo que el arte sea lo más libre y accesible que se pueda. Muy bien, ok, esto con respecto a las obras que consideramos clásicos. Pero ¿qué pasa si nosotros lo que queremos es basarnos en obras de autores que están vivitos y coleando, como por ejemplo Ken Follett, o que no han pasado todavía 80 años de la muerte de ese autor, como podría pasar con Ursula K. Le Guin? Pues aquí entramos en terreno pantanoso, ya que, tal y como pasaba con el ejemplo de Te lo resumo, sí que va a haber gente que nos pueda denunciar, pero esto es solo una posibilidad. Por ejemplo, tenemos el caso del fanfiction, que es escribir historias tomando personajes, nombres y demás elementos de una obra en concreto. Esto sería considerado plagio en todos los aspectos, pero no lo hay, ya que los autores de las obras originales entienden que se trata de una forma de engrandecer su propia obra. Por ejemplo, J.K. Rowling y Stephenie Meyer lo permiten, siempre y cuando se especifique que es un fanfiction y no son originales, claro. Y hoy en día hay circulando por internet libros bastante conocidos que están basados en los universos de Harry Potter y Crepúsculo y están escritos por fans. Sin embargo, y a la vez, hay autores como George R. Martin, que esto del fanfiction le parece una porquería. Por no hablar de Anne Rice, la autora de Entrevista con el vampiro, que llegó a perseguir activamente a todo aquel que escribiera cualquier cosa que estuviera mínimamente relacionada con alguno de sus libros. Entonces, ¿el fanfiction es plagio o no lo es? Porque tenemos ejemplos de ambas cosas. Por un lado, están permitidos y por otro lado, están perseguidos. Pues de nuevo, y como en el caso de Te lo resumo, va a depender si su autor lo permite o no. Va a depender de la intención que el autor vea en estos fanfictions. Vamos, que si quiere denunciar o no quiere denunciar. Por eso mismo yo te voy a recomendar que en el caso de que te guste hacer fanfiction, lo hagas de obras que sepas que su autor lo permite y no hay ningún problema. Pero vamos, que si tú escribes para ti y no tienes ninguna pretensión de que te publiquen, ni de que lo lea nadie, ni que esté publicado o autopublicado en ninguna página o en Amazon o lo que sea, pues escribe lo que te dé la gana. El problema viene cuando se enteran los fans, los autores, o los herederos, o los abogados de todos estos. Pero bueno, esto no es todo, ya que nos faltan todavía 4 casos más que analizar.
El primero es el de las obras basadas en otras que todavía tienen derechos de autor. Esto es tomar la idea principal de un libro y hacer una serie de cambios para que no se reconozca o no sea súper evidente, pero al final estás escribiendo la misma historia. Esto es un poco raro, ¿no? Porque si nos estamos basando en una obra que es muy famosa, serán los propios fans los que se den cuenta y te digan cuál es el truco y te pongan de vuelta y media. Te van a llamar de todo menos buen escritor. Además de que el autor original podría decirte que estás plagiando y meterte a juicio. No parece buena idea, ¿no? Otro caso diferente es que nos basemos en una obra, cambiemos nombres y detalles, pero que escribamos algo que sea distinto a partir de ahí. Eso fue lo que hizo E.L. James cuando escribió 50 sombras de Grey. Que os lo creáis o no, en principio fue una historia concebida como un fanfiction de Crepúsculo donde los protagonistas eran Edward y Bella. No me estoy quedando con vosotros. La autora le cambió los nombres, no incluyó nada de vampiros ni del lore de Crepúsculo y ¡pum! Libro nuevo, de mejor o peor gusto, pero libre de demandas. Y fijaos si era apetecible demandar esta obra con la de millones de ejemplares que llegó a vender. Pues no pudo ser. El siguiente caso es el de la coincidencia. Escribes un libro que es idéntico a otro de otro autor que no conoces de nada. Pues mira, si te digo la verdad, no pasa nada. Porque para vender 100 libros, o 200, o 500, o incluso 1000... pues mira, nadie se va a enterar y a nadie le va a importar. Es que da igual que en China haya un tipo que haya escrito tu misma idea. Es que ni siquiera si son iguales palabra por palabra, si son idénticas. Algo que no va a ocurrir, por cierto. Pero bueno, si ocurriera ese caso extremo, no va a pasar nada. Nadie se va a enterar, a nadie le va a importar, no va a venir nadie a denunciarte. Ah, y si escribes una historia que es muy parecida a una obra muy conocida, entonces sí, eso es culpa tuya. Es algo que ya digo en mi curso de planificación de novelas que tenéis disponible en Udemy. Tienes que leerte más, tienes que informarte y sobre todo tienes que tener unos buenos beta que sepan reconocer si estás escribiendo una idea que se parezca mucho a otra que ya sea conocida. Sí, son los betas quienes te avisan de este tipo de cosas. El último caso de todos, ¿qué ocurre cuando quiero sacar una frase o un fragmento o un poema o una canción que todavía tiene derechos de autor? Pues aquí tenemos una buena noticia, ya que puedes hacerlo porque tienes derecho a citar. Pero, eso sí, hay algunas condiciones. Que la extensión del texto que estás utilizando nunca sea demasiado larga. Esto es, puedes usar una frase o dos o tres o un párrafo o dos como mucho, pero no te vayas a poner a copiar un capítulo entero o 100 páginas. Y siempre tienes que avisar que estás citando a otro autor, poner qué autor es y cuál es el título de la obra de la que estás sacando ese texto. Vamos, que si reconoces que el texto no es tuyo y pones de quién es, ya está, con eso ya estaría. En fin, mi recomendación final es que tú escribas a tu ritmo, según tu gusto y lo que te pida el cuerpo. Registra siempre que hayas terminado tu obra y no te preocupes más de la cuenta. De verdad, tú escribe, que a eso es a lo que nos dedicamos los escritores. Escribe y luego ya se verá qué es lo que se puede hacer con tu obra o no. Y si tienes dudas al respecto, escríbeme aquí a Autorquía y reserva una hora de asesoría cara a cara conmigo y ahí te voy a solventar pues todas las dudas que tengas. Además de que si quieres un informe de lectura o una corrección, una maquetación o cualquier trabajo relacionado con tu obra, pues también aquí nos tienes. Échale un buen ojillo a lo de hacerte miembro del canal, que ahí vas a sacar todos mis servicios muchísimo más baratos y además con emoticonos especiales, que ya llevamos unos cuantos y cada vez están saliendo nuevos. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más, sois lo mejor del mundo. Muchas gracias por darle a like al vídeo, por dejar esos comentarios tan maravillosos que me dejáis, por compartir el vídeo, por ser, en definitiva, los mejores seguidores de la historia. Hay muchos más canales, pero los mejores seguidores son míos, me pertenecen. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por